Buenos días. Tengo el gusto de presentar esta quinta mesa sobre autoridad administrativa electoral y el Instituto Federal Electoral, en la que participarán los siguientes ponentes: Horacio Duarte Olivares, que es representante del PRD ante el IFE; Arturo García Portillo, que es secretario de Asuntos Electorales del PAN; Mauricio Merino, que es director general de la Administración Pública del CIDE; Rodrigo Morales, que es consejero electoral del CIDE; Martín Vera, que es asesor de la Cámara de Diputados por parte del PRI; y Ricardo Valero, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Siguiendo la rutina que se ha llevado en las mesas anteriores, cada uno de los ponentes hará una participación por orden alfabético de 20 minutos y al final pues se abrirá una sesión de preguntas y respuestas mediante la recepción de las papeletas donde ustedes formulan sus preguntas. Para no quitar tiempo precioso a los participantes, iniciamos ya con la participación de Horacio Duarte Olivares, que es el representante del PRD ante el IFE. Gracias. En primer lugar, agradecer al Instituto, que siempre ha dado la oportunidad para que en el marco de la academia podamos discutir temas fundamentales de la vida pública del país, y en este caso un tema que evidentemente a los partidos políticos nos es de primera importancia, que es el tema de la autoridad electoral, y que en ese marco también de pluralidad pues podamos exponer nuestros puntos de vista sobre el tema. Para nosotros el tema del IFE pasa, como autoridad administrativa electoral, pasa por varios aspectos. El primero, evidentemente, es insistir en el tema de la legalidad y la legitimidad del órgano electoral. Para el PRD no concebimos una autoridad que esté solamente dotada de legalidad, como es la integración del actual Consejo General del IFE, que en términos formales fue integrado de acuerdo a un procedimiento establecido en la ley. Sin embargo, todos también conocemos que no gozó del aval o la ratificación de lo que se convertiría más adelante en la coalición por el bien de todos los tres partidos, Convergencia, PT y de la Revolución Democrática. Y para nosotros ese tema evidentemente es un tema que ha marcado la actuación del órgano electoral desde nuestro punto de vista. Ha marcado la actuación de este órgano en términos de sus decisiones y sus omisiones en muchos aspectos. Hemos dado cuenta en diversos foros en una serie de contradicciones, ausencias de parte del Consejo General del IFE respecto a jugar un papel de verdadero árbitro electoral y no convertirse en un actor político más de la contienda. Y en este sentido, pues evidentemente ahí están una serie de documentos públicos. Uno de los más importantes evidentemente fue el dictamen de la declaración de validez que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde da cuenta cómo el Instituto Federal Electoral, en su órgano de dirección, tuvo una serie de omisiones, como fue el tema de la intervención del presidente Fox en su momento, que señaló el tribunal, puso en riesgo el proceso electoral. Y bueno, pues para cerrar la cereza, hace un par de días el conferencista Vicente Fox pues declaró que se desquitó, ¿no? Y que lo logró. Entonces, solo para poner una muestra, me parece que en ese sentido el Consejo General debiera estar ya iniciando una investigación de oficio
al PRD le inició una investigación de oficio cuando salió el tema de Bejarano. Pues yo creo que bien haría ahora el IFE iniciar una investigación de oficio para ver cuál fue realmente, en sentido jurídico, en sentido dentro del marco electoral que nos rige, cuál fue el papel del señor conferencista Vicente Fox. También sigue habiendo una omisión en términos de lo que significó la participación de algunos organismos privados, de ellos el Consejo Coordinador Empresarial, que, lo dijo el tribunal, violó abierta y flagrantemente la ley que establece que solo pueden contratar propaganda electoral los partidos políticos y que ninguna otra persona puede contratar para alentar candidatos o para criticar o denostar candidatos. En ese sentido, bueno, ahí tenemos esos temas. Todavía tenemos algunas falta de investigación de las comisiones. Se abrieron paquetes electorales después de la jornada electoral que, de acuerdo a la ley, no tenían facultad, aún con una circular que decía que por orden del Tribunal Electoral estaban abriendo paquetes. Nosotros hicimos la consulta con el tribunal y en aquella ocasión el hoy presidente del tribunal, Flavio Galván, un poco entre respuesta formal y respuesta, creo yo, un poco en burla, decía, pues ya saben que la ley dice que cuando el tribunal solicita, pues hace un requerimiento, hace un acuerdo, lo publica, se publica en estados, se lo publica a las partes y requiero y mando un actuario a hacer la inspección. No lo estamos haciendo, entienda que no lo estamos pidiendo. Entonces ahí hay uno de los temas que evidentemente no ha sido lo suficientemente aclarado, a pesar de que en el dictamen se dio cuenta. Y estas omisiones que nos parecen importantes, evidentemente tienen que dar luz sobre nuevos aspectos en las reformas electorales. Uno de los más importantes, que fue motivo también de la última gran discusión, es el tema de la libertad de expresión de los partidos políticos. Durante la campaña presidencial, nosotros habíamos solicitado que se frenara lo que llamamos una campaña negra. Vía jurisdiccional recurrimos al tribunal. El tribunal dijo que el IFE tenía facultades para echar a andar un procedimiento, instrumentó un procedimiento que hoy conocemos como procedimiento especializado, y hoy tenemos que el IFE, respetando la libertad de expresión, puede investigar si algún partido, con la emisión de sus spots o de su propaganda, está violentando la norma electoral. Y en ese tema me parece que el IFE todavía tiene la necesidad de elaborar una serie de lineamientos, una serie de normas que nos permita delimitar con mucha claridad, en el marco de la libertad de expresión consagrada constitucionalmente, cuál puede ser los límites de este derecho. Evidentemente habrá que enmarcarlo mucho, el tema de la libertad de expresión, en el marco de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y bueno, pues con las resoluciones jurisdiccionales que hemos tenido. Ayer, si no mal recuerdo, la Corte, todavía en una votación que no alcanzó el número suficiente, ratificó uno de sus criterios respecto a la jerarquía de los tratados internacionales por encima de las leyes nacionales. Y en ese marco de los tratados internacionales, sobre todo creo del Pacto de San José, tendrá que haber una discusión de los límites de la libertad de expresión para los partidos. Hemos visto cómo el Instituto ha venido sufriendo menoscabos en su autonomía. Uno de ellos fue el tema también reciente de la censura a un programa del Partido de la Revolución Democrática. Nos censuran programas en agosto, septiembre y octubre, diciembre y en enero. Simplemente la Secretaría de Gobernación dijo que no pasaron porque nos excedíamos en nuestra libertad de expresión, lo censuró. Se acaba de declarar un consejero electoral que el tema jurídico ya terminó, que ya hoy van a transmitir nuestro programa y que ya terminó el tema jurídico. Nosotros no creemos que haya terminado el tema jurídico. Tiene que haber responsabilidades penales, responsabilidades administrativas de quien ordenó
censurar un programa de un partido político. Más allá del contenido, podemos estar de acuerdo o no con la propuesta del PRD, seguramente algunos lo están, algunos no, pero me parece grave que desde la autoridad electoral no se hiciera lo suficiente para frenar la intromisión de la Secretaría de Gobernación en la autonomía del IFE. Y finalmente, me parece que en esa parte de omisiones también hay un tema que habrá que investigar, que es el tema de la publicidad, de la propaganda pagada por los partidos políticos. En el libro blanco que presentó el Instituto Federal Electoral se dio cuenta que los partidos que más habían gastado en propaganda contratada había sido el PRI y la Coalición por el Bien de Todos, y después el Partido Acción Nacional. Sin embargo, algunas publicaciones, cito el caso del periódico El Universal, que semanalmente fue publicando un monitoreo, dice que las cifras del IFE no cuadran con las que ellos monitorearon y que a la inversa el que más gastó fue el señor Felipe Calderón. Ese tema tiene que abrir una investigación. Me parece que en el ánimo de la transparencia, de la lógica de demostrar que saber cuál fue el gasto electoral real de este país en el 2006 de todos los actores, tendrá que haber en ese sentido un avance de transparencia, porque si no, pues habremos de quedarnos con una cifra que un monitoreo que se realizó en el Instituto Federal Electoral. Y por el otro lado también, en el caso de las omisiones, pues vamos a solicitar que ahí hay un tema para nosotros, para el PRD, fundamental, que es el tema de las quejas. El tema de las quejas administrativas y las quejas por fiscalización, pues es el tema del gran retraso que tiene el Instituto Federal Electoral. Solo damos un dato. De las quejas presentadas durante el proceso electoral 2005-2006, recordando que inició el proceso en 2005, se presentaron 778 quejas, de las cuales han sido resueltas 49, sin entrar ninguna de ellas al fondo del asunto. ¿Sí? Todas han sido sin entrar al fondo, y este asunto pareciera menor, pero tiene que ver con el asunto de acceso a la justicia pronta, rápida y expedita. Para nosotros no puede ser posible. En la sesión pasada, el 31 de enero, resolvimos una queja, se resolvió en el Consejo General, que fue presentada durante la campaña del 2000 contra el señor Francisco Labastida Ochoa. ¿Sí? O sea, 7 años después está siendo resuelta una queja sobre una desviación supuesta desviación de algo. Me parece que en ese terreno el Instituto Federal Electoral sigue teniendo una gran ausencia. No le puede dar a los partidos una lentitud tan extrema en materia de quejas para garantizar que se busca una queja, encauzar el orden jurídico, ¿no? Que un partido no esté violando, o una coalición no esté violando la norma jurídica. Y si se tarda unos 7 años para reencauzar la vida jurídica de una norma, pues algo está funcionando mal. Y me parece que en ese sentido tiene que haber. Y no quiero ya comentar, pues la vinculación política de algunos exfuncionarios del IFE que ahora comienzan a aparecer en el gabinete del señor Calderón, en puestos ciertamente no de primera importancia, pero sí por ahí está. Pero como no podemos vivir solo del pasado, pues vayamos mejor al futuro. Esto evidentemente son una de temas que desde nuestro punto de vista tienen que avanzarse, investigarse, pero para el PRD no nos vamos a quedar ahí, no vamos a ahogarnos en este tema. Y como creo que el reloj, como siempre, me empieza a comer, paso a plantear cuáles son desde el punto de vista del PRD las reformas que se necesitan para avanzar. Primero, desde nuestro punto de vista, el IFE debiera estar colaborando de manera en la organización de figuras de democracia participativa. Hay ya una serie de reformas presentadas en el Congreso sobre temas de iniciativa popular, plebiscito, referéndum. Me parece que el IFE
si llegara en algún momento a establecer estas figuras, el IFE debiera ser el gran organizador de estos procesos de democracia directa. También un tema que para nosotros resulta fundamental es la revisión del tema del federalismo electoral, llamémoslo así, respecto a los organismos electorales locales. Para nosotros siempre hemos sido de la idea de avanzar en convertir al Instituto Federal Electoral en un organismo que pueda organizar los procesos electorales en todo el país, en los casos locales. Un organismo nacional de elecciones que le permita un ahorro sustancial al país en materia de procesos político-electorales. Si ustedes suman lo que se gasta en el IFE, en los partidos, más las prerrogativas en los estados, más los institutos en los estados, más los tribunales en los estados, vamos a tener que el gasto democrático es suficientemente abultado. Evidentemente también fortalecer la autonomía del IFE en materia presupuestal, en materia de responsabilidades financieras y la clarificación de su relación con otros órganos del Estado mexicano. Ahora, con el tema de la controversia y con el tema contra Secretaría de Gobernación, queda demostrado cómo el IFE le faltan lo que alguien calificó como dientes, los dientes para hacer efectivo su autonomía frente a algunos órganos del Estado, en este caso de la Secretaría de Gobernación. Nosotros somos simpatizantes, impulsamos desde siempre que de manera expresa el IFE tenga facultades para presentar controversias constitucionales. Estamos convencidos que al ser un órgano constitucional autónomo tiene el mismo derecho que los otros órganos del poder público tradicional. También nos parece que el tema de la Junta General Ejecutiva al interior del IFE debe reformarse para evitar una contradicción entre sus atribuciones de la Junta y del Consejo, y que la Junta a veces se convierte en el gran órgano de dirección y no el Consejo General, donde comúnmente se ratifican muchas decisiones de la Junta de manera solamente, digámoslo, formal. Pero me parece que la Junta debe reducir su capacidad de decisión. También, en ese sentido, pasaría la necesidad de reducir las facultades del secretario ejecutivo para lograr armonizar, de darle mayor poder al Consejo General. Y evidentemente también hemos planteado la necesidad de que el IFE se convierta en el órgano rector de la propaganda electoral. Rector no en los contenidos, sino en el mecanismo de contratación frente a los medios de comunicación. Nos parece que el IFE debiera ser el gran contratador de tiempos, espacios, que simplemente a través de un trámite administrativo el partido le indica en qué canal, en qué hora, qué quiere, y de sus prerrogativas le vaya descontando lo que va gastando, para lograr que haya una transparencia en medios de comunicación sobre precios y tarifas, porque ahí seguimos teniendo un gran déficit. Saber cuánto cuesta un minuto de la televisión mexicana en materia política sigue siendo el gran misterio por resolver, porque a un partido le dan un precio, a otro, y me parece que en ese sentido el IFE puede avanzar en esto. Y evidentemente un gran tema que se ha hablado es el tema de la fiscalización. Seguramente en otras mesas en este evento se ha hablado. Evidentemente vamos sobre el tema de, para que el IFE pueda tener apertura a los secretos bancarios, fiduciario, fiscal, ministerial incluso, la facultad del IFE para auditar a particulares vinculados con organismos electorales o con partidos políticos, la obligación para que particulares rindan informes al IFE cuando estén contratados o vinculados a los partidos políticos. La relación con la Secretaría de Hacienda y con el SAT tiene que fortalecerse para garantizar que la información de las cuentas pueda ser suministrada al IFE para efecto de fiscalización, y así no tengamos cuentas paralelas en los partidos o en los dirigentes de los partidos. Evidentemente también el tema de garantizar que el IFE tenga mayores elementos, facultades para evitar la compra y coacción del voto, que parecía un tema ya lejano, pero pues ha vuelto a la realidad política del país. También para censurar, para frenar la propaganda negativa
en esta parte, y una mayor claridad y transparencia de regulación en materia de encuestas y sondeos de opinión. Me parece que estos son algunos temas que están vinculados directamente con el fortalecimiento del IFE, y quiero señalar finalmente que desde nuestro punto de vista estas reformas que pueden enmarcarse en la ley que acaba de aprobar el Senado el día de ayer de reforma del Estado, necesariamente también tendrán que pasar por una renovación del actual Consejo General del IFE para dotarlo de plena legalidad y de plena legitimidad de todas las fuerzas políticas. Esos serían nuestros comentarios, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Arturo García Portillo. Bien, igualmente agradezco a la universidad, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, esta invitación en el marco de la libertad, de la expresión de las ideas, en este seminario que es desde luego bastante oportuno en el tiempo. Es decir, me parece que este es el tiempo exacto, preciso, para que podamos avanzar a una reforma de todas nuestras instituciones que tienen que ver con la materia política y electoral. Una vez que estamos justamente ya asimilando toda la experiencia de lo que ocurrió en el proceso electoral pasado y de alguna manera no se ha contaminado aún el debate con nuevos procesos electorales. Y cierto que es oportuno volver la mirada a analizar lo que está pasando, toda vez que se entiende que estamos terminando de sepultar el viejo sistema político mexicano autoritario, con todas las características que conocemos, y está emergiendo y está tomando forma y carta de naturalización, diría, el nuevo sistema político mexicano con nuevas características totalmente diferentes. Un sistema político caracterizado por la pluralidad expresada en sus partidos y agrupaciones, un sistema político competitivo, con una gran participación ciudadana en términos generales, con nuevas instituciones, y por tanto vale la pena pensar cuáles son las nuevas reglas que deben normar esta nueva realidad. Y yo creo que es obligado hacer este alto para asimilar, para procesar todo lo que hemos conocido, aprendido, que falta por hacer, justamente a raíz de las experiencias que nos proporcionan los procesos electorales, y estamos de acuerdo que es el tiempo oportuno, adecuado para ir a lo que algunos han dado en llamar la tercera generación de reformas electorales del México moderno. Es reconocido que el PAN tuvo un papel muy importante en las anteriores reformas, y hoy quisiéramos volver a tener un papel, una contribución a este debate. Estas propuestas, yo haré algunas muy puntuales, no se trata de una propuesta exhaustiva, no se trata tampoco de una propuesta que no pueda ser modificada. Estamos poniendo sobre la mesa nuestras ideas para que en el genuino espíritu de lo que consideramos que es la democracia puedan resolverse, es decir, la democracia entendida como la posibilidad de encontrar coincidencias que superen las visiones parciales y arribar a ellas por medio del diálogo. Creo que, aunque es obvio, debo hacer una acotación de entrada, todos lo asumimos. Aquí estamos en una mesa de reflexión, de propuesta, y esto es muy adecuado porque precisamente nos permite salirnos del esquema de debate de este tipo de ideas o de el enjuiciamiento que podríamos hacer al IFE o a los otros partidos o a lo que ocurre en el sistema político a partir de posturas estratégicas. Se entiende que muchas críticas las hacemos en función de una posición estrictamente política, en función del juego político electoral, muchas veces en el marco de la campaña. Se entiende que muchas posiciones están de alguna manera, diría así, contaminadas por esta posición política estratégica. Pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo por tratar de salirnos de esa posición,
de las posturas de conveniencias particulares y hacer un esfuerzo hasta donde esto sea posible para alzar la vista un poco más que eso. Por tanto, yo me permitiría hacer una serie de propuestas muy puntuales, no entraré a detalles de debate sobre forma, contenidos, teoría del IFE o de la Autoridad Administrativa Electoral, simplemente una batería de propuestas muy puntuales que ponemos en la mesa. Empiezo con la primera de ellas, que es sobre el aspecto de fiscalización. Nuestra propuesta es establecer en la Constitución la facultad de fiscalización del IFE. Esta facultad de fiscalización es una facultad fundamental del Instituto que debe de ser fortalecida, por supuesto. Actualmente esta facultad se ejerce con algunas reglas, con algunos acuerdos, etcétera, y creo que debe definirse con toda precisión a través de una reglamentación de esta facultad que proponemos ser constitucional, integrarla en un solo ordenamiento y delimitar con toda precisión los alcances y posibilidades que tenga esta facultad. Pensamos que la facultad de fiscalización debe de estar en el IFE, no pensamos que debe estar, por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación o en algún otro organismo, como también alguien ha propuesto. La fiscalización a partidos, a la materia electoral, es una fiscalización especializada, tiene una naturaleza diferente a la que se puede hacer al gobierno, a la autoridad, y por tanto, por eso y por el tipo de profesionalización que requiere, pensamos que debe estar aquí. Pero sí, como digo, hay que integrarlo en un solo ordenamiento, hay que tomar, por supuesto, en cuenta las resoluciones que ya han salido en temas, por ejemplo, de la investigación, del secreto bancario, todo este tipo de cosas, pero ya definidas con toda precisión en un solo ordenamiento. Segunda propuesta relacionada con la anterior y que tiene que ver con la atribución inquisitiva. Por supuesto, lo que estamos diciendo y proponiendo aquí es que estas atribuciones y facultades queden perfectamente definidas y queden integradas en un solo ordenamiento. Y aquí es donde está precisamente esta definición, donde queda esta definición del eje como autoridad fiscal tratándose de partidos, y por supuesto pues con todos los criterios que debe tener una investigación de este tipo, es decir, el sustento y por supuesto también el cuidado debido a los derechos de los investigados. Tercer punto, en cuanto a las quejas genéricas, se ha mencionado aquí que hay una cantidad enorme de ellas, bueno, 700, un poco más, una cosa así. Hay que notar una situación, gran parte de esas quejas son, diría así, menores, vaya, me quitaron un póster, me borraron una barda, cosas de ese tipo. Y en particular en el proceso electoral pasado, pues se multiplicó de una manera exponencial, diría, la presentación de estas quejas. Nosotros lo que proponemos en este aspecto es que se pudiera reglamentar que la gran mayoría de estas quejas del tipo descrito anteriormente puedan descentralizarse su investigación y su sanción hacia las juntas locales o distritales, dado la situación de inmediatez, es decir, son precisamente esta esfera, esta instancia, las que con mayor eficacia y oportunidad podrían resolver la gran mayoría de las quejas que, por ejemplo, ahora están aquí pendientes y que no tengan que pasar por el Consejo General, y definir, por supuesto, qué tipo de quejas sí queden radicadas en el órgano superior, las quejas de tipo de fiscalización, de violaciones a topes de gastos de campaña, ese tipo de quejas las más de categoría diferente y más importante. Entonces esa es una propuesta muy concreta. También se ha abordado el tema de la transparencia. Hay que comentar que ya está en curso, tiene presentada una iniciativa de reforma
constitucional o una adición, de tal manera que todos los organismos que manejan recursos públicos sean sujetos de la transparencia, del derecho a la información. A partir de aquí habría que regular el tema de la transparencia en los partidos, que se ha quedado un poquito en el aire, pues, porque no aplica estrictamente como organismo público. En fin, hay alguna ambigüedad en ese terreno. Nosotros lo que proponemos es que a partir de esta reforma constitucional se puede establecer un capítulo en el COFEPE que establece, norme la transparencia que debe obligar a los partidos políticos y los procedimientos. Ahí, bueno, pues hay que recordar, si está ya por un acuerdo judicial solamente una obligación de transparencia limitada, pues, caso como hacer público el padrón de militantes, que por cierto el PAN es de los pocos partidos que lo tienen, no todos lo observan, la estructura organizativa y cargos directivos, reglamentos y remuneración de dirigentes. Eso ya está por obligación de mandato judicial, nosotros lo hacemos, pero por supuesto que la transparencia debe abarcar mucho más que eso. Puede ser incluso el tema del patrimonio de los dirigentes y cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí con un capítulo dedicado expresamente a ello en el COFIP. Luego, hay un debate, diría así, pero lo abordaron sobre los integrantes del Consejo General del IFE. En este caso concreto, a reserva de que quizá en la fase de preguntas y respuestas pudiéramos ampliar, nuestra propuesta es la sustitución escalonada de los integrantes del Consejo, es decir, que no se renueven en su totalidad cada 7 años como está ahorita, sino en forma parcial, de tal manera que no se pierda la continuidad y la experiencia en los trabajos. El tema de la libertad de expresión lo ha expuesto ya el diputado Duarte. Este es un tema de fondo, este es un debate de fondo que debemos dar. Nuestra propuesta en este caso en concreto es que debe ampliarse el esquema de libertades en materia política y política electoral. No pensamos que la vía de abordar este tema sea por la vía de las restricciones, de limitar, de acotar, de censurar en ningún aspecto este asunto. No creemos que el IFE deba tomar la facultad de decidir qué anuncios salen y qué no salen. Nosotros pensamos que hay madurez entre los ciudadanos para que ellos puedan decidir a partir de la información que les dan los ciudadanos cuál es lo que más les conviene. Segundo o siguiente punto, hay coincidencia aquí en el sentido de que el IFE debe tener la posibilidad de iniciar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Estamos de acuerdo con eso, nosotros presentaremos una iniciativa próximamente. En tema de elecciones nacionales organizadas por el IFE, creo que se podría dar un paso inmediato, muy rápido, en el sentido de que el IFE puede auxiliar en los procesos electorales estatales en muchas materias del orden operativo y administrativo, como ya ocurre con el asunto del padrón electoral, que prácticamente o ya todos los estados lo usan. Hay muchas cosas de ese tipo, capacitación, una serie de cosas que pudiera hacer el IFE, que ahorrarían muchos recursos, efectivamente, este no es un objetivo menor, pero al mismo tiempo respetaría la esfera estatal. Las autoridades estatales, bajo este enfoque, tendrían la responsabilidad de las tareas de tipo político, registro de candidatos, fiscalización, requisitos de elegibilidad, una serie de cosas de este tipo. También hay que decir, ya casi para terminar, que ha habido un debate sobre ciertos acuerdos, muchos de ellos del orden administrativo que ha tomado el IFE. Está, por ejemplo, el acuerdo de neutralidad, la tregua navideña, regulación de precampañas, etcétera. Todo este asunto ha sido muy debatido. Nosotros pensamos que el IFE no tiene facultad para haber hecho este tipo de cosas. Ya no sería momento de hablar hacia el pasado, sino lo que decimos es, esto debe estar regulado en la ley, esto debe estar perfectamente normado y no estar haciendo ajustes, legislaciones particulares sobre la marcha.
Cierto, pues, que esto en alguna medida o buena medida ha sido impedido por la falta de reformas en la materia electoral en el Congreso. Termino con lo siguiente, pues. Es cierto que lamentablemente antes de empezar el proceso electoral pasado, pues no fue posible hacer un paquete amplio de reformas electorales. En buena parte pues ya el proceso estaba en marcha y esto contaminaba de alguna manera, como digo, lo que estaba ocurriendo. Pero por ello insisto en varias cosas, que este es un momento oportuno, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas con este propio seminario podrá ayudarnos a identificar las coincidencias que tengamos los partidos políticos para poder proponer en un plazo muy breve este paquete amplio de reformas que nos ayuden a perfeccionar nuestra muy joven democracia, y que de esta manera podamos transitar de mejor manera en los procesos que siguen, y que finalmente lo que es un propósito general, que la democracia sirva para dar resultados en la mejoría de las condiciones de bien ser y bienestar de todos los mexicanos, y que eso sea el propósito finalmente que nos anime con tener mejores instituciones, más sólidas, más fuertes y una mejor democracia. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Mauricio Merino. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por esta invitación y a sus organizadores. En efecto, comparto la idea de que se trata de un seminario de la mayor relevancia y de un enorme sentido de oportunidad, además, las dos cosas por separado, pero se reúnen para mayor virtud de este seminario. Yo quisiera concentrarme en la convocatoria que nos hacen, espero usar poco tiempo, es decir, ceñirme a la autoridad administrativa electoral. En efecto, la tentación de abordar todos los temas que están relacionados con una posible reforma electoral en los distintos planos que esto abarca es grande, entonces prefiero autocontenerme en el tema específico de la autoridad administrativa electoral. Y en ese sentido, con ese tema, quisiera compartir con ustedes 4 puntos. El primero se refiere a el análisis a partir de la función electoral como tal sobre la base del derecho electoral comparado. Si por función electoral entendemos el conjunto de normas, autoridades y procedimientos destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho electoral, entonces podemos advertir que en el mundo entero esta función electoral se desdobla en 4 funciones específicas, que para efectos analíticos creo que nos pueden dar algunos elementos de juicio. La primera función específica es la que se conoce como función registral, que alude a las normas y a los procedimientos, también a las autoridades, por los cuales los ciudadanos o los habitantes de un territorio políticamente definido adquieren el derecho práctico a votar, es decir, adquieren la posibilidad práctica de quedar registrados con el derecho pleno a ejercer su voto. La función técnico-administrativa es la segunda específica. Se refiere a la organización de los procesos electorales propiamente dichos, a las cuestiones, como su nombre indica, técnicas y administrativas, incluyendo todas las actividades y todas las tareas vinculadas con la posibilidad de llevar a la práctica el derecho, conforme, por supuesto, a las normas en vigor en cada uno de los países en donde esto se realice. La tercera función específica es la de control y supervisión de las condiciones de la competencia, genéricamente entendida como condiciones de la competencia a secas, y que incluye las normas,
autoridades y procedimientos por los cuales no solo se acredita la personalidad jurídica de los partidos y de las personas con derecho a votar y ser votadas, esta parte que queda cubierta en materia registral antes, en este caso estamos hablando de los partidos y de sus candidaturas y de las formas que adoptan, sino también el control y la vigilancia de las condiciones genéricas que el propio derecho otorga a los contendientes para que una elección pueda llevarse a cabo en condiciones de equidad. Las condiciones de la competencia incluyen, por ejemplo, la fiscalización que aquí ya ha sido mencionada, el acceso a los medios de comunicación, la posibilidad de acceso a ciertas prerrogativas controladas por el Estado o no, y de todas las luces, las claves de construcción de la propaganda electoral antes y después de las campañas electorales propiamente dichas. Todo ese paquete que conforma las condiciones de la competencia. La cuarta función específica es la jurisdiccional, que obviamente se refiere a la sanción jurídica de los actos electorales, todos los anteriores, registrales, técnicos y de condiciones de competencia, en su conjunto y en particular, y por supuesto a la garantía de los derechos de las personas, y no solo de los ciudadanos, respecto a la función electoral en su conjunto. Primera idea, por lo tanto, es que vale la pena poner esto sobre la mesa, creo, para efectos analíticos. Segunda idea, en cada país hay órganos y métodos diferentes para llevar a cabo la función electoral, y hay fórmulas muy diversas para que estas cuatro funciones específicas efectivamente se realicen. No hay un modelo considerado como la mejor práctica o como el modelo ideal a seguir en el mundo entero. No existe. Cada uno de los países se ha dado su propio modelo porque cada uno, como es obvio, ha respondido a sus propias condiciones políticas e históricas e incluso culturales, y naturalmente ha respondido también a la coyuntura política específica en la que el derecho electoral queda construido y garantizado. Por lo tanto, no hay modelos. Sin embargo, hay tendencias en el sentido de que hay un mayor número de países que responden a una cierta forma de organización de la función electoral en particular. Yo encuentro cuatro tendencias dominantes. La primera es la separación orgánica entre la dimensión jurisdiccional y registral de la función electoral. La mayor parte de los países, incluido México, la función jurisdiccional y la función registral están separadas. Y esto con el obvio propósito de darle mayor certeza a los ciudadanos y a las personas que quieren registrarse en los padrones electorales, y a su vez garantizar que si este derecho queda vulnerado, la parte jurisdiccional pueda intervenir para corregir el daño que eventualmente se haya causado. La segunda tendencia se refiere a la subordinación, esto es muy interesante, la subordinación jerárquica de las funciones técnicas, de condiciones y registral a la jurisdiccional. En la mayor parte del mundo los jueces mandan, y no solo mandan porque son la última instancia, como el caso mexicano, sino mandan porque son los jefes directos. O sea, hay una jerarquía directa, la subordinación de la autoridad administrativa electoral a los órganos jurisdiccionales es directa, y me parece interesante el dato. La tercera tendencia es la participación activa de los registros civiles o de los registros de población o de los poderes judiciales en la función registral. Como todos ustedes saben, sin duda, el caso mexicano es singular. Es más bien la excepción a la tendencia prácticamente universal, según la cual la función registral se realiza o bien fuera o bien en paralelo a la función electoral propiamente dicha. Quiero decir, los registros civiles funcionan, los registros nacionales de población funcionan, las cédulas nacionales de identidad funcionan, y entonces no es necesario armar un registro federal electoral como el caso mexicano. Tanto así que el caso mexicano se ha vuelto no solo singular, sino raro,
en el sentido de que el Registro Federal de Electores, cuya función es específica para las cuestiones electorales, se ha convertido en la cédula, en el proveedor de cédulas nacionales de identidad para todo el país. Pero esta no es la tendencia universal. La cuarta es la temporalidad de la función técnico-administrativa. Y la mayor parte de los derechos electorales, si me dejan decirlo en plural, para insistir en la lógica comparada, la función técnica electoral, la registral y aún la de condiciones de competencia son temporales, es decir, están garantizadas por órganos que se integran solo durante los procesos electorales, y una vez que estos procesos concluyen, los órganos desaparecen. También es verdad que para su integración hay diversos modelos. Por ejemplo, en la mayor parte del mundo, estos órganos que realizan estas otras tres funciones, insisto, técnica, condiciones y registral, están proveídos generalmente por la administración pública o por los servicios civiles de carrera de los propios del sector público en el que se adscribe esta lógica, y en algunos casos también son personal proveído por el Poder Judicial, por los propios jueces que actúan como funcionarios electorales de manera temporal, o incluso por una mezcla de estas provisiones de personal profesional para cumplir funciones de orden temporal. Lo que en cambio es permanente es la función jurisdiccional, y no solo es permanente, como ya dije, sino que es sobre todo jerárquicamente más relevante. Ok, tercera idea. En México, ya anticipé algunas cosas de esta tercera idea, el IFE y el Tribunal Electoral reúnen casi todas las funciones que acabo de señalar. Tienen algún respaldo de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, en materia de condiciones de la competencia, en lo que ve al derecho penal. Pero fuera de ese ámbito de contribuciones de la FEPADE, en ese ámbito específico de la función electoral, el resto de las funciones las reúnen el IFE y el Tribunal. Y cuando uno va al detalle, es en realidad el IFE quien tiene el mayor número de tareas asignadas en el derecho electoral mexicano, conforme a esta clasificación que me atrevo a sugerirles. Yo observo 4 asuntos también. Primero, el IFE, como bien sabemos, lleva a cabo integralmente y para todo el país la función registral. Es decir, si bien es cierto que el IFE organiza las elecciones federales, en realidad hace la mayor contribución a la organización de las elecciones locales, precisamente por sus aportaciones en materia de la función registral. Tiene, llamémosle así, el monopolio de la función registral, y esto no es trivial en absoluto. Segundo, el IFE es responsable también en materia federal solamente de la función técnico-administrativa, por completo. Todo lo que ve a las cuestiones técnicas y administrativas lo tiene el IFE. El IFE es además corresponsable de la dimensión de control de las condiciones de la competencia. Ya mencioné la colaboración que hace la FEPADE, y el TRIFE tiene otra parte importante en el control de condiciones de la competencia por la solución definitiva del sistema de quejas de la ley de medios, del sistema de medios de impugnación. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad del IFE que toca funciones jurisdiccionales, y esto no es de nuevo trivial. Esa labor del IFE no es técnico-administrativa ni es registral, es en parte de condiciones de la competencia y en una buena parte jurisdiccional, aunque el IFE es un órgano administrativo, lo cual por lo menos plantea un dilema o un debate frente a especialistas en derecho. Es raro que un órgano administrativo autónomo realice funciones jurisdiccionales, así sea en primera instancia, y por cierto es único en el mundo. Cuarto, el IFE finalmente tiene una labor de fiscalización, como ya se ha mencionado. Cuarta idea y última, para aprovechar ya el tiempo,
Sobre la base de estas definiciones, de este mínimo análisis que comparto con ustedes, ¿qué podría sugerirse para fortalecer a la autoridad administrativa electoral, ahora añadiendo no solo la parte teórica de derecho electoral comparado, sino pido licencia para, digamos, agregar ideas propias derivadas de, en fin, mi punto de vista personal? Primero, creo que es muy importante afirmar y consolidar la función registral, sin duda. Y en este sentido, me parece que los legisladores nos harían un gran favor si de una vez por todas zanjan el dilema entre el Registro Federal Electoral y el Registro Nacional de Población. Porque ahí hay una cosa pendiente y absurda, porque está en la Constitución, no se ha cumplido porque no hay dinero, y sin embargo pende sobre la función electoral como, en fin, como una cuchilla roma, ¿no? Entonces, yo creo que debe aclararse eso, y debe aclararse cuanto antes, porque la función registral es vital para la estabilidad política de este país en todos sentidos. Creo que no cargo demasiado las tintas haciendo esta afirmación. Y en mi opinión, el IFE ha hecho una buena labor en este sentido y vale la pena cuidarla, conservarla, consolidarla. En segundo lugar, creo que el IFE, en cambio, no debería tener más cabida en la función jurisdiccional, ni siquiera como primera instancia. Ni siquiera como primera instancia. Me parece, ya lo dije antes, que se trata de una función especializada, así lo revela el derecho electoral comparado en el resto del mundo. Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse en los tribunales, no en los órganos administrativos, y menos en los órganos administrativos que tienen representación de la parte quejosa, es decir, de los partidos, que en este sentido, si bien no deciden, utilizan su derecho de voz. Yo he estado sentado del otro lado y respetuosamente digo, lo usan con ganas. Entonces, me parece que la función jurisdiccional debería salir del IFE. Puedo decir además que se trata de una función de una alta especialización que reclama de los miembros del Consejo General habilidades, competencias, cualidades que no necesariamente corresponden con las técnicas administrativas, condiciones de competencia y registrales que también deben tener. Mi propuesta entonces es revisar la cuestión jurisdiccional y sacarla del IFE, para decirlo bien y claro. Tercero, creo que la función técnico-administrativa debería afirmarse también por parte del IFE. Y en este sentido, creo que sería un paso hacia adelante que hubiera una revisión de la estructura del IFE para que las direcciones de organización electoral y la de educación cívica se fundan. Yo creo que es importante que haya una sola función técnico-administrativa. Debemos dejar de ver el asunto, lo digo con toda cautela, pero con toda responsabilidad también, desde el plano burocrático, organizacional, que ha sido la forma en que lo hemos visto, para empezar a verlo como una función especializada. Y la función es técnico-administrativa. En este sentido, yo soy partidario de hacer una revisión de esa función, así como está el Registro Federal de Electores en la función registral. La función técnico-administrativa debería tener una sola cabeza que funciona de manera permanente. Después se podrán discutir, si me dejan usar un lenguaje más coloquial, las tripas del asunto en cuanto a las direcciones de área, la forma en que se deben distribuir las funciones, la cocina del tema, pero creo que debe haber una cabeza que dirija esta función como tal. Por otra parte, me parece que la creación de otros órganos, lo digo con todo respeto para el Consejo General actual, puede hacer ruido a la definición de ese tipo de funciones. Por ejemplo, las condiciones de la competencia ya tienen su propio órgano, es la Dirección de Partidos y Prerrogativas del IFE. Cuando se crean órganos adicionales o se modifican sus funciones, como el que llevó a la construcción de un Centro para el Desarrollo Democrático, en realidad lo que está haciendo es duplicar funciones legales, esa es mi opinión,
y complicar la vida interna de la institución. Lo digo de nuevo con respeto, pero con claridad. Creo que ese tipo de creaciones ad hoc no se corresponde con las funciones sustantivas de las que venimos hablando. Ya hay una dirección que se encarga de la función específica de cuidar las condiciones de la competencia. Por otra parte, soy un partidario muy convencido del servicio profesional electoral. Me preocupa que sea un tema que pasa inadvertido. Ya voy terminando. Y a mí me preocupa mucho que el servicio profesional electoral quede plenamente consolidado. Y señalo dos cuestiones. Una primera, que tiene que ver con una cierta visión del Consejo General del IFE, que bueno que está el consejero Morales en la mesa, que habla después que yo, porque si no sería un poco desleal de mi parte, ¿no? Pero me parece peligroso que se considere que el servicio profesional electoral no es capaz de proveer cuadros técnicos de alta calidad para las funciones de mayor relevancia dentro del IFE. Entiendo que hace poco decidieron bajar del servicio profesional electoral, si me equivoco seré corregido enseguida, a los 3 coordinadores técnicos del Registro Federal de Electores que realizan las funciones más importantes en materia registral. Y estas 3 personas fueron retiradas del servicio profesional electoral del IFE como una muestra, creo yo, esta es al menos mi interpretación, de que el servicio profesional de carrera no está siendo suficientemente eficaz para proveer a esos cuadros. Me parece incluso grave que haya sucedido esa decisión y que no se haya detenido, y si mucho me apuran me parece aún más grave que los partidos políticos no lo hayan advertido y hayan reaccionado frente a ese tipo de decisiones. Creo que el servicio profesional electoral debe ser consolidado porque además es la puerta de entrada para avanzar hacia convenios más acabados entre el IFE y los institutos electorales de los estados, proveyendo ya no solo la función registral, sino la técnico-administrativa de manera completa, con un grupo de profesionales probados, que creo que, más allá de disputas políticas coyunturales, ha dado muestra de su capacidad profesional. Termino, pues, con 2 comentarios más. Primero, coincido en que la Secretaría Ejecutiva del IFE es un órgano que fue creado para otro tiempo político y que ya no tiene más sentido, esa es mi opinión sincera. Creo que ya no lo tenía desde el 96, la verdad, pero yo creo que esa Secretaría Ejecutiva debería o podría desdoblarse en una Secretaría del Consejo que cumpla funciones de asistencia a las sesiones del Consejo General por un lado, y a una Secretaría Técnica de respaldo al consejero presidente del Instituto para llevar todas las cuestiones administrativas. Pero tener 2 jefes en 2 estructuras complejas es agregarle complejidad a un diseño que alguien ya calificó como algo que ni el mismísimo Vaticano habría podido imaginar. Y por último, me pregunto si 9 consejeros de veras son necesarios. Solo lo pregunto. No sé si son muchos. Muchas gracias. 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 Tiene la palabra el consejero Rodrigo Morales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, por supuesto agradecer la invitación a este muy oportuno seminario al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estoy cierto que esto va a ser, o está ya siendo un trabajo muy productivo. A mí me gustaría situarme en no solo en la parte administrativa, sino en esta invitación de la reforma que viene, ¿no? Y entonces, tratar de ubicar cuáles son los resortes que animan una posible reforma. Y yo vería 3 resortes. Uno, que me parece que el Consejo General anterior dejó plenamente identificado y lo dejó plasmado en un muy buen documento,
de las acciones que habría que tomar. Yo llamaría ese resorte el resorte básicamente de la equidad. Muchos de los puntos que ahí se citaban no han sido atendidos. Es una cosa que estaba identificada desde hace mucho tiempo y no ha podido concretarse. Otro resorte yo lo vería en este asunto de los posibles rediseños internos institucionales, en bajarle el costo a la institución, a la democracia, y ahí creo que hay también una familia de propuestas que enseguida podremos abordar. Y yo vería un tercer resorte, digamos, ese sí producto de este proceso electoral, que tendría que ver con el tipo de campañas que queremos, con la calidad de la contienda, con estos temas que tanto Horacio como Arturo han señalado respecto de libertad de expresión, etcétera. Entonces, permítanme abordar brevemente el asunto. Respecto de lo primero, insisto, desde que el Consejo General anterior identificó puntos que tenían que ver justamente con cómo garantizar de mejor manera la equidad en las condiciones de competencia. Se sugerían puntos concretos en términos de fiscalización, en términos de acceso a medios, en términos de regulación de precampañas, etcétera, etcétera. Me parece que esa es una agenda que sigue siendo pertinente, que estaba presente en el Poder Legislativo y que desafortunadamente no pudo ser atendida con oportunidad como hubiera sido lo deseable. Creo que, insisto, ahí hay un primer paquete de asuntos a atender que le darían a la autoridad electoral mejores herramientas para encarar lo que han sido las nuevas campañas políticas. El segundo paquete, digamos, yo creo que ahí también hay un avance considerable en términos de identificar con qué tipo de modificaciones o procedimientos nuevos se puede hacer más eficiente en lo interno a la autoridad electoral. Ya tanto Horacio como Arturo y Mauricio han abordado algunos. Por supuesto está el asunto del libro cuarto. No puedo estar más de acuerdo con Mauricio en que en esta función registral cargamos años de indefinición constitucional, y que esta tensión entre el Registro Nacional Ciudadano y el Registro Federal de Electores sí está generando ya algunos problemas, digamos, de operación. Por citar alguno, el Registro Federal de Electores, a la luz del Registro Nacional Ciudadano, se pensó como una cosa transitoria, de muy poca duración, y hoy enfrentamos problemas de vigencia, por ejemplo, ¿no? La credencial no tiene vigencia y seguimos con credenciales con 15, 16 años de expedición, con todos los problemas de actualización que eso tiene. Tenemos luego una serie de cosas, digamos, que serían muy sencillas de implementar, que tienen que ver, por ejemplo, con plazos de registro de candidatos, con el asunto de la doble insaculación, ahorita abordo el asunto del servicio profesional, con cuestiones de procedimientos en el post electoral, etcétera, etcétera. Y esta idea que hoy retoma Horacio, de la autoridad, digamos, nacional, es decir, cómo hacer extensivo lo que hoy sí ocurre en términos de padrón electoral a otro tipo de cosas, llámese capacitación, llámese organización, para poder, digamos, aprovechar la capacidad instalada del IFE para dar servicios a los institutos locales. Y dejar a estos una función, lo decía Arturo, mucho más política, en términos de que regule registro de candidatos, fiscalización, etcétera, etcétera. Creo que ahí, insisto, tenemos también algún avance, yo diría, no menor en términos de identificar los temas posibles para esta rediseño, no solo del IFE, sino, digamos, del IFE más organismos electorales. Sin embargo, yo creo que el tercer resorte
de la reforma, quizás ahí tenemos menos claridad. Y este tercer resorte tiene que ver con estos problemas, digamos, de libertad de expresión, etcétera, o de qué tipo de regulación queremos tener sobre la contienda y después de eso, qué instituciones van a ser las que lo van a regular. Me explico. En la pasada contienda, aquí también se decía, el acuerdo de neutralidad, la tregua navideña, etcétera, etcétera. En su momento se dijo que el IFE eventualmente se estaba excediendo en sus atribuciones, que la ley no lo facultaba para intentar regular actividades de terceros, que estaba invadiendo esferas de competencia de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y sin embargo, creo que una cosa que hay que señalar es que todos esos acuerdos contaron con el aval de todos los partidos. Fue un trabajo, digamos, de consensar políticamente al interior del Consejo General, y en efecto, yo podría coincidir que si algún partido hubiera recurrido al tribunal, seguramente el tribunal hubiera dicho: IFE, tú no tienes atribuciones para llegar tan lejos como estás pretendiendo llegar. Y esas son el tipo de cosas que me parece que hay que ponerse de acuerdo. Si el IFE va a ser o no, podría ser no el IFE, sino alguna otra instancia, que regule, digamos, esta parte del entorno a la contienda. El IFE nació, y me parece que es muy efectivo en eso, o es muy eficiente, para regular la contienda entre partidos. Y sin embargo, lo que hemos visto es que pareciera necesario extender regulaciones a otro tipo de actores. Es decir, ¿quién va a regular terceros? Pensemos en empresarios, pensemos en personajes tipo Dr. Simi, pensemos en medios, pensemos, etcétera, etcétera. ¿Son regulables o no son regulables por el IFE? Ahí me parece que ahí hay una pregunta que habría que intentar resolver de cara a esta reforma. ¿El IFE puede o no puede regular, o es deseable o no es deseable que pueda regular funcionarios públicos? Entonces, el acuerdo de neutralidad, lo que ha hecho el IFE históricamente, no este Consejo General, sino históricamente, es resolver este asunto de que los funcionarios puedan alterar las condiciones de la contienda a base de exhortos. Entonces, digamos, esa herramienta sí la tiene, la ha tenido, la ha hecho, la ha usado, digamos, y mi pregunta o mi punto es: si este tipo de cosas, regulación de terceros, neutralidad de funcionarios públicos, acceso a medios, etcétera, etcétera, deben o no deben quedar señalados en un código o expresamente conferidos a alguna institución o no. Porque creo que si no resolvemos esa parte, me parece que a la siguiente contienda, sobre todo si es presidencial, vamos a volver a enfrentar el mismo tipo de problemas y vamos a volver a extrañar el mismo tipo de vacíos, digamos, normativos. Entonces, creo que ese tercer resorte, que en efecto es complejo, es polémico, hay opiniones divididas, las hubo en el Consejo, las hubo en la Sala Superior del Tribunal, etcétera, etcétera, pero me parece que ese es el tercer resorte que creo que habría que regular. Y finalizo con una idea. Eso también tiene que ver, creo, con el tipo de derecho electoral que queremos. Hoy tenemos un derecho electoral deliberativo, en construcción, que a cada caso va encontrando soluciones particulares, y el punto es si queremos seguir con un código reducido o si queremos entrar a detallar conductas en todos sentidos, que no solo afectaría el COFIPE, sino también Código Penal, etcétera, etcétera. Y creo que esa es otra pregunta relevante que tendríamos que abordar. ¿Qué tipo de derecho electoral a futuro quisiéramos tener? Yo aquí dejaría, perdón, porque hubo alusión concreta a lo del estatuto, a lo del servicio. En efecto, sí hay, los tres coordinadores de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dejaron de ser
parte del Servicio Profesional Electoral, y esto se inscribe en una revisión de fondo no solo del catálogo de cargos y puestos, ¿no? En todas las áreas, sino del propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Muy brevemente, la pregunta es, a 15, 16 años de creación, hay que, me parece, replantearse los dilemas de reclutamiento, que ya no son masivos, los dilemas de evaluación, que creo que tenemos que seguir perfeccionando, y los dilemas de formación del servicio. Y también la autoridad ha ido cambiando cosas, hay funciones nuevas que pareciera naturalmente que debieran ser parte del Servicio Profesional Electoral, y hay cargos que no pareciera haber razones tan obvias para que sigan perteneciendo al catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral, pero insisto, está metido en un paquete mucho más amplio de reflexión sobre el futuro del servicio. Aquí dejaría yo los comentarios. Gracias. Tiene la palabra el profesor Ricardo Valero. Agradezco la invitación para participar en este magnífico seminario Constitución, Democracia y Elecciones, la reforma que viene. Con su convocatoria y organización, el Instituto de Investigaciones Jurídicas renueva y actualiza una extraordinaria tradición que mucho lo distingue. Atento a la evolución del país y comprometido con los grandes problemas que confronta, ha tomado una vez más una iniciativa precursora y particularmente oportuna. Comparto su principal premisa. En el horizonte nacional está planteada una nueva reforma política Son tres grandes cuestiones en las que se divide esta presentación que hago expresa desde el principio y que se refieren, la primera, a algunos elementos contextuales tanto de la reforma como de las premisas del seminario. La segunda está referida a la renovación del Consejo Federal Electoral, y en la tercera ya se apuntan, coincidiendo con una buena parte de los planteamientos y las propuestas que ya hemos escuchado, algunos elementos que pudieran ser incluidos en esa reforma. En el horizonte nacional está planteada una nueva reforma política, y no solamente por ser un tema recurrente en la información y en la crónica de estos días, sino sobre todo por las condiciones políticas e institucionales que prevalecen en México. Ha transcurrido además una década desde la última reforma de este género, y no es que exista una regla de carácter cronológico que obligue a una reestructuración periódica, pero se viven tiempos nublados, podría decirse con Octavio Paz, que obligan a una rigurosa y profunda revisión. Con mayor o menor énfasis, todos los actores y protagonistas en el escenario político, en diversos términos y tonos, se han referido a la reforma, e incluso están en curso planteamientos explícitos destinados al cumplimiento de este objetivo. Ayer mismo en el Senado de la República fue aprobada y votada una ley para la reforma del Estado. Aunque ahora se pretende ocultar o minimizar, estamos en presencia de un desgaste institucional, de una falta o pérdida de confianza y de una atmósfera de encono y enfrentamiento que podría en cualquier momento desbordarse y hacer más hondo el conflicto y más costosa y difícil la reconciliación. En su sentido positivo, no debemos olvidar que en nuestra experiencia reciente el impulso reformista tuvo como trasfondo severas crisis como las que tuvieron lugar en 1968, en 1988 y en 1994. Algunas consideraciones previas
me permiten adentrarme en las reflexiones que a continuación presento. En primer lugar, las del campo que abarca este seminario y que gira alrededor de los procesos electorales. Por amplio que sea este universo, no cubre todos los aspectos incluidos en la posible y eventual reforma. Es verdad que no se ciñe el seminario a lo estrictamente electoral e incluye por lo menos otros dos temas cruciales y de frontera, como el de la representación nacional y el de los partidos políticos. La agenda, por cierto, es similar a la que se contempló en las más recientes reformas, en especial la de 1996, calificada entonces como integral y definitiva. Sin embargo, los principales asuntos hoy se sitúan en el terreno de la gobernabilidad democrática, en el que ciertamente figura lo electoral, pero sobresalen los de la cultura política y la participación ciudadana, el régimen político y el sistema de gobierno, así como las relaciones entre los poderes públicos. Me permito sugerir que nuestro instituto, como complemento del acto que ahora se realiza con notable éxito, puede en los próximos meses abordar directa y específicamente esta cuestión enfocada con las mismas premisas de este seminario. Cada vez se extienden más la idea y la imagen de que nos encontramos frente a una tercera generación de reformas. Pero como diría el escritor norteamericano Raymond Carver, ¿de qué estamos hablando cuando planteamos el tema en esos términos? Parece haber un acuerdo tácito en el sentido de que la primera generación habría tenido lugar a finales de los años 70 del siglo XX y la segunda. En realidad un ciclo se inició a partir de 1968 y culminó con la última en 1996, que es la vigente. Hay, sin embargo, una cuestión importante de matices. Algunos de quienes han referido en esos términos a este tema proponen una revisión integral y prácticamente una especie de refundación, no sin antes salvar algunos aspectos del camino recorrido que son positivos. Otros visualizan el proceso de reformas como un despliegue por etapas, de manera que el punto de partida son ahora nuevos temas surgidos de la dinámica y de la evolución social. El corolario de esta última se fijaría en un rechazo del eterno retorno, puesto que no se actúa nunca en los mismos escenarios ni se repiten idénticos ejercicios. Aunque es un asunto salvable, el del alcance temático de la reforma y su jerarquización no solo constituye el punto de partida, sino también el primer problema a resolver. Como un reflejo de esta situación, en nuestro seminario no parece haber un espacio propio o explícito para ciertos asuntos relativos al proceso electoral, como pueden ser algunos relativamente secundarios, como los centros de votación, pero a su lado hay otros más difíciles y complejos, como la emisión del sufragio por medios electrónicos o el del registro nacional ciudadano, al que se ha hecho de manera repetida alusión hace un momento en esta misma mesa. En otro orden de ideas, parece haber algún acuerdo de principio, que es además una creciente demanda ciudadana para reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, pero no se plantea al mismo tiempo la revisión del actual sistema mixto. Se olvida que los principales y más grandes problemas de este tipo se han originado en el financiamiento privado, que de hecho no tiene control y no se resuelve siquiera con el levantamiento para estos fines del secreto bancario. Se propone asimismo la posibilidad de la reelección de los legisladores, la reducción del número de los integrantes de las dos cámaras del Congreso, pero se descarta como compensación, en búsqueda y recuperación de los equilibrios, el mantenimiento de los criterios de la representación proporcional. La segunda parte es la renovación del Consejo. En este seminario se contempla el análisis y la discusión de las instituciones y los sistemas administrativos y jurisdiccionales del proceso electoral. En el programa explícito no figura la Procuraduría, que supuestamente combate y castiga los delitos electorales. Esta mesa, que se ocupa de los primeros, no puede ser ajena al debate en torno a la permanencia o no de los actuales integrantes del Consejo General. Teniendo como marco el proceso que tuvo lugar en nuestro país el año pasado, no son de extrañar la centralidad ni la intensidad que ha suscitado
ni los argumentos que en uno y en otro sentido se han vertido. Quienes están a favor de su permanencia han expuesto sus argumentos en 3 direcciones principales. Después de recordar que no es la primera vez que esta situación ocurre en la relativamente breve historia del IFE, han invocado su autonomía y los términos apegados a las reglas conforme a los cuales fueron nombrados. Han sugerido que el tema tiene, por lo tanto, un origen político y no jurídico, y que se busca una especie de catalizador, un chivo expiatorio, como respuesta al convulsionado escenario electoral que se experimentó el año pasado. De aceptarse la salida de los consejeros, según esta visión, se estaría reconociendo implícitamente que las elecciones se desenvolvieron a través de serias y graves anomalías. Por su parte, quienes se han expresado a favor del cambio o la salida de los actuales integrantes del Consejo General mencionan las irregularidades procesales que acompañaron su nombramiento, así como los errores grandes y menores en que incurrieron a lo largo del proceso, en especial durante la jornada electoral y en el anuncio de los resultados. Subrayan que en su composición se dejó fuera a una de las principales corrientes políticas, y de ahí que los desaciertos del Consejo fueron consecuencia de la imposibilidad de conducirse de acuerdo a los principios y normas que deben regir su labor y desempeño. El asunto, en mi opinión, debe inscribirse en una perspectiva más amplia. No es posible hacer abstracción de las condiciones generales en que se produjo el proceso electoral. Lo que estaba en juego, ni más ni menos, era la posibilidad de consolidar la transición democrática mexicana luego de la alternancia en el gobierno que se produjo en el año 2000. Diferentes estudiosos y analistas comparten esta visión y han puesto el acento en la dimensión de la confianza para conducir que fue una oportunidad desafortunadamente perdida, para concluir que fue una oportunidad desafortunadamente perdida. De cara al futuro, proponen la adopción de medidas e instrumentos adicionales que tengan por objeto la verificación de los conteos de votos y el establecimiento de un sistema que incluya condiciones y procedimientos expeditos que permitan, cuando se requiera, hacer un nuevo recuento. El asunto tiene, sin embargo, mayor sustancia y entidad. La elección federal de 2006 fue, ante todo, inequitativa. Si para la de 1994 se reconoció que fueron desiguales y desproporcionados los recursos económicos de que dispusieron las partes en la contienda, la de 2006 fue en ese sentido similar, con una combinación de factores distintas. Sin detenerse en el opaco asunto de la utilización de los programas gubernamentales y sin remitirse a otras fuentes, basta con los elementos que en su razonamiento y para la calificación final incluyó en su dictamen la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De lo que se trataba era de evitar que un candidato, por ser un peligro para México, pudiera alcanzar el triunfo, y para ello se puso en movimiento una estrategia para impedirlo por las buenas, por las malas o a como diera lugar. No fui partidario de la utilización del término del complot, pero en cambio todos fuimos testigos de que se procuró que una candidatura mediante una especie de veto pudiera prosperar en el ánimo y en la voluntad de los ciudadanos. Primero fue el desafuero, después los recursos propagandísticos puestos en movimiento por el presidente de la República y, por último, de manera coordinada, la acción de los medios de comunicación y las iniciativas de injerencias indebidas de las organizaciones populares de los empresarios. Por cierto, no se ha conocido ninguna iniciativa del IFE para sancionar estos ilegales comportamientos. En su descargo, se ha señalado que el IFE en general y los consejeros de manera particular carecen de atribuciones y de los medios legales suficientes para hacer frente a las situaciones y problemas de la magnitud de los que se presentaron. También es cierto que prevalece una cultura política que deriva del autoritarismo y que se expresó de manera subrayada en la actuación y en el comportamiento durante todo este periodo del entonces titular del Poder Ejecutivo, situación ayer reconocida por él mismo. Por último, se ha mencionado con frecuencia que las partes abiertas o veladas al Consejo y a los consejeros son una constante y forman parte de la historia del Instituto. Lo anterior es verdad, pero no lo es menos que esa situación no es exclusiva, sino que se extiende a otros aspectos de la vida de la institución.
En las negociaciones que culminaron en la reforma de 1996, al menos en su primera fase, no figuró nunca el tema del cambio de los consejeros. Más aún, en las premisas estimada de difícil obtención la separación del gobierno del órgano electoral, que entonces lo presidía por medio del secretario de Gobernación. El acuerdo finalmente se alcanzó cuando se tuvieron a la vista y superados otros asuntos de una amplia agenda, en especial los referidos al financiamiento de los partidos políticos, que era primordial para alguna de las partes. La decisión se inscribe en la lógica, no en la lógica de las vendetas, sino en la del contexto y en las circunstancias políticas imperantes. Cuando hubo un cambio de legislación en 1994, lo hubo también de los consejeros magistrados, y otro tanto ocurrió cuando desaparecieron los consejeros ciudadanos y se dio paso a la formación de un órgano compuesto por consejeros electorales. Por mi parte, agregaría que en el caso de que se llegue a la conclusión del cambio, a diferencia del pasado, no debería descartarse la posibilidad de que alguno o algunos de los actuales consejeros pudieran permanecer o ser electos, con lo que se iniciaría así un saludable escalonamiento. Me refiero al tema del gasto al que en el que se ha insistido tanto a lo largo del seminario y aquí mismo, para coincidir en la necesidad de un estudio de esta situación que permita la repotencialización de lo que es ahora el Instituto Federal Electoral hacia un sistema nacional que tanto en la esfera local como en la estatal y la federal pueda cumplir la función electoral. Señalo que en la construcción de este proyecto pueden jugar un papel importante los avances en materia de homologación de los calendarios electorales que vayan alcanzando. Desde ahora podrían irse ampliando los convenios de cooperación del Instituto con todos los estados, incluyendo al Distrito Federal, al tiempo de introducir el tema en las preocupaciones y asuntos de interés que debe atender un federalismo moderno y renovado. En el funcionamiento del Instituto hay un problema que lo ha acompañado desde su fundación y no ha quedado resuelto, sino que se ha postergado: el de las relaciones entre los órganos de dirección y de ejecución como identidades del Consejo. Es en realidad un remanente del diseño de la época en que el gobierno lo presidía. La situación ha evolucionado y se han tomado algunas disposiciones positivas que no han atemperado, como la creación de las comisiones paralelas del Consejo, las famosas clonaciones y la presidencia de la Junta Federal Ejecutiva. El problema se origina desde la redacción de lo dispuesto en el artículo 41 constitucional y que termina por ser interpretado como si tratara de instancias distintas y en cierta forma inconexas, o por lo menos sin relaciones y vínculos de subordinación. Lo que procede es evaluar si las comisiones ejecutivas son suficientes y están en condiciones de atender con eficacia los asuntos de que se ocupa la institución hoy en día. Desaparecer tal vez las comisiones del Consejo por redundantes y organizar las funciones y responsabilidades de este último de manera que se ocupa el Consejo y haga cargo de las tareas de dirección y de coordinación que se señalan para la Junta Ejecutiva. Es posible retomar dentro de un momento, cuando intercambiemos las opiniones vertidas y se presenten otros elementos que quisiera, que en todo caso están incluidos en esta presentación. Con el cambio en 1996 en la denominación de los consejeros del IFE y su conversión en consejeros electorales, pareció también perderse o extinguirse el interés y la preocupación por la participación ciudadana. En este campo limitado y circunscrito de la integración del Consejo General, una forma de retomar el tema podría consistir en recibir propuestas de las organizaciones sociales más cercanas y comprometidas en estos procesos. Se tendría al menos un panorama más amplio y diversificado para realizar la elección. No sería la primera vez ni fácil recurrir a este procedimiento, pero también está probado que la circulación de las élites por medio de la distribución de cuotas no garantiza la estabilidad ni genera la confianza. Expreso mi agradecimiento a todos ustedes por su atención y la reitero a quienes me permitieron participar en este debate y compartir algunas reflexiones con la expectativa fundada de que el seminario en su conjunto
contribuirá a la realización de la reforma que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Valero. Tiene la palabra Martín Bell. Muy buenas tardes, buenos días a todos y muchas felicidades. Mi reconocimiento por haber elegido este día para estar en este auditorio y pasar así esta fecha tan importante. Y gracias a nuestra alma mater por este tipo de eventos que son tan oportunos. Realmente es difícil agregar elementos nuevos a las ricas exposiciones que han planteado los que han antecedido en el uso de la palabra, pero bueno, haremos un esfuerzo para hacer un proceso de acercamiento. Quisiera más bien tratar cuestiones de contexto. Me parece que el hecho de construir un sistema político y electoral confiable para México ha sido un proceso muy largo, de casi 2 siglos, en el cual hemos convivido, por ejemplo, en el siglo XIX con gobiernos de 2 años de duración, con constituciones sazonadas, golpes de Estado, mientras que en otras latitudes hay sistemas electorales confiables desde hace más de 100 años, que casi no sufren variaciones en el tiempo y reformas como las que se dan tan recurrentemente en nuestro país. Simplemente entre 1976 y 96 hubieron muchas modificaciones electorales. Digamos que la que se señaló como más importante fue la de 1996. En este caso, en esta reforma, a pesar de que el voto es uno de los símbolos más importantes de la democracia y las libertades, el fortalecimiento del IFE, su creación y su fortalecimiento, con todo lo que implica en controles, candados, recursos humanos, recursos financieros y estructura administrativa hoy tan cuestionados, otorgó certeza al ambiente electoral. Un ambiente electoral cargado durante décadas de mucha desconfianza, conflicto desbordado en la calle y el enfrentamiento físico. Sin duda, este periodo de creación y función del IFE ya ha durado 10 años. En nuestra cultura, la cultura mexicana tan habituada a los cortos plazos, 10 años nos parecen razonablemente amplios para plantear una reflexión muy oportuna, que a nadie debe impresionar ni asustar. Son procesos naturales de revisión de las instituciones políticas y en este caso electorales. El debate en torno a la eficacia del IFE, como se concibió y se mantiene, es uno de los múltiples aspectos que tienen que abordarse en una reforma política más amplia, de gran calado, que adecue no solo las instancias electorales, sino también los mecanismos y procedimientos de ejercicio del poder. Debemos reconocer que la idea de buena fe, por ejemplo, de ciudadanizar a algunas instituciones del Estado como esta, se sometió ya a la prueba de la realidad, y el resultado es que tiene que cambiar y están cambiando los paradigmas previos, por cierto, muy cargados de romanticismo. Por medio de la ciudadanización se propuso integrar órganos del Estado a partir del reclutamiento de sus titulares de fuentes no convencionales. Para ello se acudió a fuentes diversas a la burocracia y a los partidos políticos, como organizaciones no gubernamentales y las universidades. Lo cierto es que con el paso del tiempo hemos podido comprobar que tales personas van adquiriendo plenamente la condición jurídica y laboral de cualquier funcionario público, introduciéndose también en la lógica del poder, de las reglas burocráticas, del desarrollo de intereses institucionales y de grupo, y en la generación de lo que Robert Merton llama la inevitable rutinización, que se manifiesta incluso en momentos de crisis hasta en la defensa del status quo. El tema de la ciudadanización de los órganos políticos es, como toda institución administrativa política, un asunto que es sano evaluar y discutir pública y periódicamente. Lo deseable es que ello se vea a la luz no del interés de algunos actores, sino de identificar el verdadero interés democrático del país. La discusión por ello de la naturaleza, alcance y estructura del IFE sentimos que no debe analizarse de manera aislada. Reiteramos que las causas que dieron origen al IFE fueron la incertidumbre electoral y el riesgo para la democracia que significaba una confrontación radical entre las fuerzas políticas. Por ello, para la ciudadanía, entre las muchas lecciones que nos deja el 2 de julio pasado, se encuentra el hecho de que, a pesar de los esfuerzos, la sombra de la duda sigue presente, que la confianza ganada en la reforma del 96 mermó sus bases y que es necesario encontrar nuevas respuestas. Por lo tanto, cualquier planteamiento relacionado con una reforma al IFE tiene que orientarse a incrementar la certeza en los procesos electorales. Y en este punto, la discusión rebasa a las personas que fungen incluso como consejeros, a los mecanismos por los cuales los partidos podrían redistribuirse los asientos en el Consejo General y otras cuestiones que parecen futiles frente al objetivo de fondo. Nos parece que la revisión integral, no instrumental del IFE, tendría que estar inserta dentro de la reforma del Estado,
En la medida que se alcance este objetivo, la certeza de las elecciones tendrá que descansar en la ética y la transparencia de las instituciones políticas y los partidos. Si los partidos se comportaran como debieran, posiblemente no haría falta una estructura tan grande y onerosa como el IFE, ni siquiera un recuento de votos. Reitero, el futuro del IFE no puede estar desligado del futuro también de los partidos políticos, de los mecanismos de participación ciudadana, de lograr elecciones plenamente creíbles, en donde, como por ejemplo en Inglaterra, durante los próximos 100 años también en México, podamos usar las mismas urnas electorales en cada elección, con el riesgo incluso de que no sean translúcidas, pero que sea impensable el hurto de los votos o la posibilidad de la manipulación de este derecho ciudadano. Si no alcanzamos este objetivo, creemos que en México no habrá paso que dure ni IFE que lo aguante. En este sentido, los partidos políticos creemos que no pasan por su mejor momento. La desafección popular es muy elevada. Son, con el Congreso, que es su espacio institucional por excelencia, las instituciones políticas que merecen la menor credibilidad, y se lo han ganado porfiadamente, con tesón, a pulso. Los diagnósticos que se hacen en todos los países, normalmente realizados sobre la base de encuestas y entrevistas de la ciudadanía, muestran muchos síntomas coincidentes que la ciudadanía conoce en nuestro caso: caudillismos personalistas, subordinación de los intereses de la gente a los de los líderes y cuadros partidistas, muy baja institucionalización, escasa democracia interna, prácticas electorales clientelistas, falta de capacidad programática, insensibilización al sufrimiento de la gente, falta de disciplina parlamentaria, patrimonialización de la administración pública, prebendalismo, financiamiento dudoso, fragmentación territorial y un conjunto de etcétera. Por ello es claro que la reforma también debe pasar por ellos. Y quiero llamar la atención sobre otro aspecto importante. Con el IFE ha estado a prueba un modelo denominado rimbombante de órganos constitucionales autónomos, claramente agencias del Estado, derivadas que forman parte de la administración pública. Pero me parece que adolecen de un requisito fundamental de la democracia, que es el de los mecanismos de rendición de cuentas. Por su naturaleza jurídica, estos órganos se sitúan en una posición relativamente lejana al que están sometidas otras instituciones, como son las de la revisión de sus procedimientos, o responder a los pedimentos de información por parte, por ejemplo, de la representación social que es el Congreso. Nos parece necesario avanzar en generar reglas que, sin vulnerar su autonomía, permitan una mejor interacción con otros órganos, para someter su actuación plenamente al escrutinio público, de manera periódica, en el caso tanto de sus procesos administrativos, de su actuación y del uso de los recursos que se le confían a su administración. Si se avanza en el problema de fondo, que es la limpieza de las elecciones, como parte de la cultura democrática, y no como un mero ejercicio de gasto y de creación de órganos administrativos, nos parece que tengamos una perspectiva de mediano y largo plazo, en que el IFE poco a poco deje de ser una institución ejecutiva y pase a ser una institución preferentemente reguladora y concertadora, que las elecciones descansen realmente en la ciudadanía. Y pues bien, creo que podemos derivar de aquí algunos acuerdos importantes, siendo que la mesa más que diferencias han enseñado posiciones comunes que pueden dar paso para ir trabajando en un proceso unido y consensuado de reforma política y de reforma electoral. Y el primer punto me parece que es la conciencia total y absoluta en que hay que fortalecer al IFE. Quien pensó incluso en su desaparición o en otra modalidad, pues yo creo que no tiene cabida en la apreciación que tienen las diferentes fuerzas políticas, y creo que es un punto que hay que destacar en primera instancia. Aquí quiero señalar también que nos parece conveniente revisar la cuestión de la parte jurisdiccional del IFE, en la cual para algunas cuestiones nos parece que es muy flexible y para otras excesivamente rigurosa. Y en este aspecto yo llamo a colación, por ejemplo, el tema pendiente de la reintegración al PRI de la deuda de 1,000 millones de pesos, para las cuales las causales jurídicas y políticas desaparecieron, ya quedaron resueltas, y sin embargo se hizo el cobro y no se le ha reintegrado al PRI esta cantidad. Entonces el PRI va a dar la lucha para que esto se subsane de manera adecuada y con apego al Estado de Derecho. Entre los temas pendientes coincido en que la transparencia es una cuestión fundamental y necesaria. Creemos que en la reforma debe haber mayores facultades del IFE no solo para la construcción de propaganda. Nos parece también hay que cuidar el contenido de la propaganda y la utilización de la propaganda. Nos parece excesiva. En las democracias modernas la propaganda no satura las calles.
no satura las paradas de autobuses, no satura la televisión. Son campañas de 30 días donde hay sitios muy definidos en México, no solamente dañan el paisaje urbanístico, sino a veces parece una confrontación entre candidatos en los cuales se desprenden unos a otros de manera muy intensa su propaganda, y que daña los costos, daña el medio ambiente, que es una cuestión que también debemos cuidar en el uso de la propaganda. Y el contenido, en tanto que la propaganda y el mensaje político no están ayudando a llevar un debate sobre los problemas de fondo del país, sino a utilizar excesivamente el marketing y alejar, por ejemplo, el principio fundamental que sea Tocqueville, de que los procesos electorales deben motivar el debate de los problemas públicos, y no su, digamos, por llamarlo de una manera, encubrimiento o oscurecimiento, como pasa ahora en los términos en que se utiliza la propaganda electoral. Creemos que hay que avanzar en las facultades de la Comisión de Fiscalización. Está muy cortita en materia de cotejamiento de los comprobantes de los gastos de los partidos. El secreto bancario indudablemente que tiene una cuestión que se revise, tiene que ser, claro, con prudencia y mesura, pero tenemos que avanzar en esta materia. Hay que eficientar los procesos administrativos, por supuesto, en materia de quejas. Hay quejas que no deberían resolverse en el Consejo General. Es como el caso de la Cámara de Diputados, en los cuales últimamente se saturan muchos puntos de acuerdo y proposiciones, en donde, además de los asuntos que tienen que ver de manera natural con un órgano de representación nacional, se discuten temas muy sencillos como un accidente en el rancho X en Oaxaca, que pueden resolverse en el Congreso de Oaxaca, o en las instituciones políticas de Oaxaca, pero que se resuelven en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hay un proceso de revisión, y es una analogía que podemos hacer en el caso del Instituto Federal Electoral, ¿verdad? En esta reforma política también quisiéramos incorporar el tema de sancionar y vigilar escrupulosamente un fenómeno llamado coloquialmente el trapecismo político, el transfugismo. Hay países en los cuales ya se han implementado leyes de ética para prohibir que un militante de un partido pueda transitar a otro sin que exista un periodo razonable de tiempo, porque no se puede ser clerical en un día y agnóstico al día siguiente, ni liberal en un día ni statista al siguiente. Hay que cuidar ese aspecto porque daña los fundamentos de la democracia, que es diferenciar las opciones políticas que el ciudadano tiene frente a sí. Nos parece también importante, digo, no es un tema que quizás sea tanto del interés de los partidos políticos, pero sí de la ciudadanía. En esta reforma no podemos dar de fuera revisar las condiciones laborales y salariales de los altos funcionarios del IFE y de los consejeros electorales. O sea, si la sociedad sigue percibiendo que esta cuantía de gastos tiene mucho reflejo en un diferencial importante entre el nivel de vida de la población y ser funcionario del IFE, pues ahora pues, bueno, vamos a querer ser funcionarios del IFE. Bueno, yo creo que hay que delimitar con racionalidad, como decía Juárez, con autoridad republicana, esta situación, para legitimar a un órgano como este. Avanzar en el tema de la credencial para votar. Ya lo han señalado reiteradamente, por un artículo transitorio, ni siquiera por un contenido de la ley, por un transitorio de la Ley General de Población, se creó hace 11 años el Registro Nacional del Ciudadano y la obligación del Estado de expedir la cédula de identidad ciudadana, los DNI de Europa, el ID de Estados Unidos. En México, a pesar de que la ley decía que deberían pasar 6 meses para implementar este mecanismo de identidad, pues ya se rebasó un poco el tiempo y no se ha cumplido con ello, pero sí diferenciarlos, para que el IFE no sea un órgano registral de la personalidad jurídica de los ciudadanos, sino solamente la base para el ejercicio del voto, que es muy diferente. Y en esta confusión de temas, de que el IFE actúa como un registro civil, también no solamente actúa como un órgano electoral, sino actúa como un órgano regulador del sistema de partidos. El IFE regula las elecciones y regula los partidos políticos. Es decir, regula todo el apartado de esta naturaleza de la constitución política, y nos parece que va demasiado más lejos de su naturaleza y contenido. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido, en diferenciar también estas funciones y entrarle con ganas, como le han entrado otros sistemas políticos como Perú, como Chile, como España, en crear una ley de partidos. Una ley de partidos que regule los partidos y que saque de la esfera de la administración de las elecciones un tema tan importante como es el crear, constituir y sancionar a los partidos políticos en sus cuestiones de índole interna o de relación con la ciudadanía. Por eso yo creo que son algunos de los temas, saldrán más algunos en la discusión, y finalmente yo como corolario quisiera señalar que la discusión del papel y la conmoción del IFE no es una cuestión de personas ni de grupos, ni dentro ni fuera de la institución, es un asunto de Estado. Y en este sentido, la tarea es que si se reforma el IFE y el sistema electoral, al menos las elecciones del 2009 y del 2012
remonten claramente las dudas y controversias que se vivieron el año anterior y que demostraron que contra lo dicho no se había alcanzado realmente la tan anunciada reforma política permanente. Muchas gracias y muchas felicidades. Sí, quiero agradecer a todos los participantes, realmente se han disciplinado los tiempos, algunos incluso han cedido algunos de los minutos que les correspondían para que tengamos más tiempo para responder a las preguntas. Afortunadamente se han recibido muchísimas preguntas, creo que se van a recibir algunas más, sobre todo las que no se han formulado a Martín Vera, pero son demasiadas para dar una respuesta ajustada a todas las preguntas que se han formulado. Son las 12, tenemos hasta las 12:30, corresponderían 5 minutos para cada uno de los participantes, para distribuir media hora. Yo quisiera pedir a la organización, dado que hemos recibido muchísimas preguntas, pues la posibilidad de extender probablemente hasta las 12:45 la sesión de preguntas. De esa manera tendrían al menos 8 minutos cada uno para responder las preguntas que les han formulado. Y empezamos enseguida con el mismo orden de participación. Inicia Horacio Duarte, ¿verdad? Voy a hacer mi mayor esfuerzo de síntesis. Tengo casi 25 preguntas, detecté 14 temas, pero pues ni modo. El tema de la Autoridad Nacional Electoral versus soberanía de los estados. Evidentemente tendrá que darse esa discusión en el marco de cómo garantizar que la soberanía de los estados sea respetada y cómo hacemos eficiente que un órgano electoral sea eficiente en términos de la organización, del desarrollo de los procesos electorales, pero también en el asunto del ahorro de los recursos económicos. No será fácil, evidentemente los propios estados podrán asumir una defensa de su soberanía porque en sentido estricto el planteamiento podría ir en el sentido de restringir la soberanía de los estados. Sin embargo, también debiéramos analizar el tema en términos de medir cómo se resuelven los medios de impugnación. Eso nos da muchas referencias. Si ustedes revisan, por ejemplo, el tema de resoluciones, en materia de medios de impugnación, pues, todo termina, evidentemente, en la sala superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Nación. Ahí ya hay, en sentido estricto, en sentido de la práctica judicial, una concentración centralizada. Ahí también se puede avanzar en descentralizar, por ejemplo, algunas funciones de la sala central a las salas regionales. Tiene otro tribunal. Pero, insisto, hay que revisar las estadísticas y abrir el debate. Nosotros, evidentemente, ponemos el tema en el debate y se tendrá que construir. Si se decide que ese no es el mejor modelo, pues evidentemente no avanzará el modelo. Pero nosotros queremos que, dada la coyuntura, sobre todo en tema económico, pudiera ser una propuesta viable. Otro tema, libertad de expresión y propaganda negra, censura o no censura. Nosotros estamos convencidos que se debe dar la mayor libertad posible, la libertad de expresión amplia, siempre y cuando esté restringida evidentemente a los marcos constitucionales que establece la Constitución. Nosotros creemos que el IFE sí debiera explorar la necesidad de establecer un marco mínimo para cómo los partidos emiten sus opiniones a través de los medios de comunicación vía spot, vía contrataciones. Nosotros no creemos que sea por la vía de la censura. Recientemente la Corte declaró inconstitucional un artículo de Zacatecas que le daba facultades al Instituto Electoral del Estado de censurar previamente los contenidos. Dijo que es inconstitucional, era obvio que era inconstitucional, pero en ese sentido nos pronunciamos, pero tampoco creemos que se puede permitir un abuso, como lo vimos en la campaña presidencial. Tan es así que el propio tribunal señaló, puntualizó que había habido un exceso en algunos momentos. El tema de quejas, cómo hacerlas más eficientes. Nosotros creemos que sí hay mecanismos. Primero, el tema del cuerpo jurídico que trabaja en el IFE, hacerlo mucho más eficiente. No sé si necesariamente en un término de mayor crecimiento de esa estructura,
pero para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia. Y me parece que un tema tiene que ver con la agilidad de los procedimientos, con quitarle, valga la expresión, aunque puedo excederme en el comentario, quitarle el contenido estrictamente político a la resolución de las quejas. Por ejemplo, decía Arturo de manera muy respetuosa, las que no se han resuelto, las que son menores. Hay una no muy menor, por lo menos para nosotros. Desde el 2005 se presentó una queja por campaña anticipada de Felipe Calderón y el señor Arturo Montiel. La Junta Ejecutiva propuso sancionar al PAN por violar la ley por parte de Felipe Calderón, entró al Consejo General y el Consejo General rechazó la sanción, devolvió para procedimiento. En términos del reglamento se vencieron ya todos los plazos para presentar el nuevo dictamen, que debió haberse presentado, si no mal recuerdo, en marzo del 2006, estamos casi en el 2007, y esa queja pues a lo mejor la vamos a resolver en el 2009, cuando esté la otra campaña electoral. Son ejemplos de cómo la percepción, no estoy diciendo que sea cierto, la percepción es que se decide políticamente, alguien lo tocaba, creo que Mauricio, cuando el órgano político, politizado, decide decisiones jurisdiccionales de primera instancia, pues entran los elementos de defensa de los partidos, pero también los elementos de defensa que a veces parecen de cómo se integró el Consejo General. Nosotros hemos sido muy críticos en esa parte de cómo el Consejo General actual en su gran mayoría responde a un interés político concreto de un grupo político concreto del país y en ese sentido se genera esa circunstancia. Uso del padrón, uso ilícito del padrón, me parece que tiene que haber un catálogo muy claro de sanciones para garantizar que no vuelva a suceder, incluso para el uso de los partidos. Los partidos tenemos restringido el uso del padrón para efectos solo de verificación de las actividades. Se demostró en la campaña también que se usó el padrón para otros efectos más allá de la verificación y no ha pasado absolutamente nada. Dinero y elecciones, que eso es un tema muy importante. Yo estoy convencido que un mecanismo de ahorro de dinero tiene que ser con restringir a los partidos financiamiento público a cambio de que los tiempos del Estado y tiempos fiscales sean utilizados por los partidos durante el proceso electoral. Sacamos al gobierno, a los 3 niveles de gobierno, de los tiempos oficiales durante la campaña. Ese tiempo se queda para los partidos y el país fácilmente puede andarse ahorrando alrededor de 3,000 millones de pesos de un solo golpe. Pero esa decisión pasa por un asunto en el Congreso donde sabemos, y lo digo con mucha claridad, pues las presiones de los medios de comunicación se sienten de manera muy importante. Respecto a la opinión sobre el tema del gobierno legítimo y que estemos pidiendo alguna cooperación, eso ahí creemos que es un mecanismo que nosotros estamos implementando, se está dando cuenta de cuánto cuestan lo que estamos utilizando, pero bueno, son opiniones y frente a las opiniones simplemente las respeto. También respeto la opinión de que nos califica que los abogados del PRD somos incompetentes. Con gusto, Andrés Cruz Guerrero le envió el medio de impugnación para que vea que sí solicitamos la apertura del 100% de las casillas en los 300 distritos, no lo que dijeron algunos medios, para que no tengamos dudas, incluso con mi firma, para que se conozca el documento integral de alrededor de 1,000 páginas. Una disculpa, no sé, que el lunes no hubo alguien del PRD, yo no manejo más que mi agenda y no ninguna otra. Tengo esta sobrecapacitación a militantes, evidentemente es una de las tareas fundamentales. El PRD tiene algunos institutos, con gusto aceptamos asesorías y consideran que algunos compañeros diputados o senadores está siendo deficiente su tarea. Y finalmente, integración del IFE, bueno, pues ya está muy claro. Nosotros no creemos que es una vendetta política. Nosotros creemos que la integración del órgano electoral tiene que pasar por una legitimidad de todas las fuerzas políticas. La ley dice, incluso si nos vamos al sentido estricto de la ley, dice que se integra con las propuestas de los grupos parlamentarios. De los grupos parlamentarios son el 100% de los grupos parlamentarios, no un número importante. Me parece que en ese sentido soy crítico
Pero bueno, pues también por el tema del tiempo, esa no es rápido. Muchas gracias. Y voy a hacer muy... Gracias. Adelante, Arturo García. Bueno, una pregunta sobre ¿qué me refiero con reglamentar la fiscalización de los recursos? Si ya existe el reglamento para fiscalización de los recursos de los partidos políticos, lo que digo es fortalecer esta facultad a partir de la decisión constitucional e integrar en un solo ordenamiento disposiciones diversas que están tanto en reglamentos, en acuerdos, como en disposiciones judiciales, y acordar en definitiva que esta es una facultad que quede radicada en el IFE para efectos de los partidos y campañas. Esto es a lo que me refiero con el tema de fiscalización. Y luego hay un par de preguntas relacionadas con el asunto de la remoción de los actuales consejeros del IFE, qué tan necesaria es, por un lado, y otro arguye que el IFE está desacreditado por haber respondido a intereses de poderes fácticos, dejando a la vista la simulada democracia, etcétera, ¿no? Va en el mismo sentido. Hemos dicho, nosotros no estamos de acuerdo con la remoción de los actuales integrantes del Consejo. Eso está, la posibilidad está prevista mediante juicio político. Eso es el mecanismo constitucional establecido. Y nosotros creemos que eso debe respetarse. Hay que recordar cómo se integró este consejo. Pues fue integrado con el voto mayoritario de los partidos que quisieron concurrir a este proceso. Lamentablemente, en mi opinión, el PRD se excluyó o quiso condicionar la integración de los consejeros, y bueno, había que tomar una decisión acerca de tener un nuevo Consejo General, y esa fue la decisión que ocurrió, que era la decisión que era posible, no la óptima. Yo estoy de acuerdo, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que nos dice que sea legítimo o no? O sea, a mí me parece que porque a alguno nos guste en un momento, o siempre, nos guste o no nos guste la actuación de los consejeros, pues eso no lo hace legítimo, ¿no? Eso hay que establecerlo en un procedimiento. Hoy existe uno, podemos revisarlo, pero en fin, hasta ahí me parece que no debemos que por la sola opinión parcial de alguno de los actores el Consejo quede legitimado o no. Eso no estoy de acuerdo. Por tanto, insistiría en la conveniencia de el Consejo se quede así y eventualmente ver la renovación parcial, y habría que ver si por un mecanismo que obligue al consenso, o sea por mayoría. Hay otras preguntas relacionadas, dos, que tienen que ver con lo de las quejas. Creo que el diputado Duarte no escuchó bien mi intervención. Yo lo que menciono es que hay un tipo de quejas que son de orden administrativo. Cité los ejemplos: alguien se queja de que le quitaron un póster, le pintaron una barra, cosas de ese tipo. Muchas de esas quejas pueden radicarse, descentralizarse en las juntas locales o distritales, es lo que yo digo. Y yo digo que esto lo debe establecer el reglamento. Se pueden hacer ajustes al reglamento, y las quejas de magnitud importante, como la que ha mencionado el diputado Duarte, por supuesto, y otro tipo, es así que queden al análisis resueltas en el Consejo General, quedando a revisión este asunto de la sesión de tipo jurisdiccional. Estoy de acuerdo con que el IFE no debería estarse metiendo en este tipo de cosas. Entonces, a eso es lo que me refiero con lo de las quejas. Hay, como digo, dos preguntas relacionadas con esto. Por eso hay una cantidad tan alta, pues, porque muchas son pequeñas. ¿Cuáles son las que deben resolverse en el Consejo General y cuáles no? Bueno, pues esa la podemos establecer en el reglamento. Debe de revisarse pronto esto. Lamentablemente los tiempos no han dado oportunidad a ello, pero seguramente ocurrirá. Luego preguntan la posición del PAN respecto de tres temas. Uno de ellos se relaciona con otra pregunta. Este tema de la contratación de espacios publicitarios, es decir, que los partidos no compremos espacios